Carlos Fernández. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Tengo ya a nuestra invitada allí, pero todavía vamos a ver si ella me ve. ¿Me escuchas, Mibelis? ¿Cómo estás? Buenos días, Mibelis Acevedo Donis. Hola. Mibelis no me escucha. Yasmín, ayúdame, por favor. Ya te escucho, Juan Carlos, ya te estoy escuchando. Mira, un placer, un honor tenerte con nosotros. Mibelis Acevedo es voy a presentarte, es una periodista, es una analista político de las demás densidad en el país. Yo recomiendo la lectura de sus artículos todos los días sábados en el diario El Nacional. Quisiera hacerte, ayer tú hiciste una propuesta interesantísima, porque otras voces también muy reputadas le he escuchado la misma vía, la posibilidad de impulsar un entendimiento nacional. Hace unos días el doctor Antonio Ecarri, padre, que está en España, vicepresidente de ADEP, también hablaba de eso. Hoy, cuando el país está crispado y polarizado, coméntame un poco cómo observas tú la idea de avanzar hacia un entendimiento nacional, algún acuerdo nacional. Bueno, quisiera arrancar por comentando el discurso de María Corina Machado ayer. Creo que esto da algunas pistas para entender si hay posibilidades o no de ese entendimiento nacional, que a mí me parece una prioridad, tomando en cuenta además que contamos con un recurso que parece que se ha vulnerado, pero sigue allí, que es la Mesa de Acuerdo de Barbados. No es la posibilidad cierta, además, de que se siente una oposición reconocida por el gobierno y viceversa, que el gobierno reconozca la oposición para llegar a algunos acuerdos que permitan un poco destrabar la situación política en la que estamos en este momento inmersos, ¿no? Yo observo un discurso, en este caso, muy confrontacional, muy desafiante, creo que era previsible, además, que lejos, bueno, de aclarar hojas de ruta o dar soluciones concretas, más bien plantea la posibilidad de que se reinaugure un escenario al estilo de lo que tuvimos en 2019, el escenario del famoso empate catastrófico, ¿no? Lo cual, bueno, si recordamos un poco de qué se trata esto, como decía García Linera, el boliviano, nos hablaba de la tensión dialéctica entre dos fuerzas, dos bloques, uno dominante y uno emergente, para conquistar la hegemonía, ¿no? Ambos además con similares fortalezas en términos de movilización, de atracción de fuerzas sociales, además con voluntad y ambición de poder. Creo que estamos lejos de una simetría, a pesar de que la propia Machado ayer hablaba o aseguraba que esa simetría existía. Creo que la oposición sigue aún muy debilitada por todo lo que hemos vivido en estos últimos 5 años, sobre todo, y además carente de algo fundamental, que es la instancia institucional de articulación que se tuvo en algún otro momento. Hay un liderazgo fuerte que bueno, que ha adquirido además muchísima potencia en estos últimos tiempos a raíz justamente de las primarias, que es el liderazgo de Machado, pero estamos claros que ese liderazgo debe contar con la articulación política en términos de maquinarias, de personajes, de influjo y de recursos, precisamente para poder lograr los objetivos colectivos, pues porque no se trata de un objetivo personal, un objetivo de un solo líder, sino de un proyecto que está por encima de las aspiraciones incluso personales de líderes que legítimamente aspiran al poder. Entonces, creo que hay que partir de esa premisa, que todavía no se ha logrado simetría y que la correlación de fuerzas en relación con el gobierno, pues, en esa correlación, pues, la oposición sigue teniendo desventajas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprovechar de lo que tenemos? Yo creo que es importante, en principio, definir con qué fortalezas ciertas contamos. Por un lado, bueno, ciertamente hay un liderazgo que no se avistaba en el horizonte hasta hace algunos meses. Creo que es importante que exista esa figura, pero más importante es que esa figura adquiera conciencia de la enorme responsabilidad que tiene entre manos para llevar a cabo este proyecto colectivo del que hablamos. Pues. ¿Y cómo es posible amplificar esa fortaleza?
realiza? Bueno, precisamente primero tomando datos de la realidad. Me sumo a la percepción de algunos analistas que indican que, bueno, que es muy baja la de que la inhabilitación de María Corina Machado se ha levantado. Y bueno, y la razón es muy obvia, además, un gobierno que tiene altos costos de salida, como es el gobierno que tenemos hoy en día en Venezuela, y muy bajos costos de permanencia. Entonces, bueno, evidentemente va a tratar de anular cualquier ventaja que tenga la oposición para que evite que ellos permanezcan en el poder, ¿no? O sea, las amenazas para el chavismo, para el gobierno, son muy grandes y eso hay que estar consciente a la hora de trazar estrategias. Entonces, permite que interrumpa un poco para abundar, ¿no? Por ejemplo, Nicolás Maduro tiene 15 millones de dólares de recompensa sobre su cabeza. El primer discurso de María Corina cuando comenzó su campaña es: yo no te quiero muerto, yo te quiero preso. Entonces todo eso lleva agua al molino digamos, del deseo de Maduro de decir: yo no salgo de ese modo. Si lo que voy a salir es para ir preso o para que me maten, yo no salgo. Entonces, hablemos un poco de cuál deberían ser, en tu opinión, los estímulos para bajarle el costo de salida a Nicolás Maduro. Bueno, evidentemente creo que la herramienta con la que contamos en este momento es la de la negociación. O sea, ese terreno no se puede abandonar de ninguna manera. Además que, en efecto, se ha conseguido que ese mecanismo se reactive, el mecanismo de Barbados, a pesar de todas las complicaciones, de todos los saboteos, de la resistencia del gobierno a ajustarse a la lógica democrática, lo cual, bueno, es previsible dado todo esto que estamos nosotros analizando. Pero aún así, pues, se reconocen interlocutores, en el caso de Blay, además, el mismo gobierno ha admitido que confía en él, que lo considera un hombre serio, honesto, y además hay intenciones, por lo menos hay declaraciones del gobierno que dan la idea de que están preocupados porque ese mecanismo se preserve y están haciendo lo posible para que sus actuaciones, así sean evidentemente irregulares, pues tengan algún manto de credibilidad en términos jurídicos, ¿no? Quisiera pedirte, si es posible, que nos regalen un pequeño segmento más, porque debemos ir al publicitario. Claro, Retorno. Quisiera comentarte, ayer la periodista Patricia Poleo con el comunicador Ángel Monagas comentaban en su programa que María Corina, cuando fue al Tribunal Supremo de Justicia, digamos, aceptó las reglas del juego. Cayó en una trampa, dicen ellos. Yo quisiera saber qué pasó, cuál es tu observación sobre ese momento donde ella el 15 de diciembre fue personalmente al tribunal a solicitar un amparo y a una cautelar y a reclamar una acción de hecho, pero que fue, digamos, a donde había que encontrar respuestas a favor o en contra. ¿Cuáles fueron los riesgos que ella asumió ahí? A retorno, mis queridos amigos, con la analista Mibelis Acevedo Doni. Ya regresamos. Vamos, mis queridos amigos, continuamos en esta interesante conversación con Mibelis Acevedo Doni. Nos quedan unos minutos para una respuesta corta a la pregunta pendiente y luego una respuesta un tanto más larga al tema del acuerdo de generar algo que pareciera hoy difícil, pero no es imposible. Mibelis. Diría que María Corina Machado ha manifestado una capacidad que yo valoro y es disposición a cambiar cuando es necesario. Creo que es una característica fundamental de un líder político y de un estadista. Entonces, bueno, creo que entendió que se trata de jugar con las reglas que impone pues la institucionalidad del gobierno, porque hacer algo contrario pues supone contradecirse incluso en el discurso que ha expuesto en estos últimos tiempos, que habla justamente de lograr cambios pacíficos a través de la vía institucional del voto. Entonces, bueno, ella seguramente está preocupada por preservar sus bases originales de apoyo, pero su discurso tiene que ampliarse, tiene que llegar evidentemente a un público mucho más amplio que está esperando soluciones concretas. Sobre el acuerdo nacional, yo decía en estos días que
creo que es conveniente empezar a hablar en la mesa de negociación de un acuerdo de gobernabilidad. Y esa posibilidad tiene que ver justamente con la necesidad de esta lucha o esta carrera no se termina con las elecciones. De hecho, después de las elecciones que viene lo más difícil, y esto lo decía, por ejemplo, Ricardo Lagos en relación a lo que ocurrió en Chile. Después de la elección es que realmente comienzan los verdaderos retos para el nuevo gobierno que se instaure. Entonces, decía que creo que era conveniente pues plantear una especie de plan que incluya no solamente a otros sectores de oposición, que vaya más allá de la plataforma unitaria, y que traiga sobre todo al chavismo, que haga realmente atractivo el sumarse pues a un proyecto más amplio, un proyecto de cooperación que además otorgue garantías creíbles de supervivencia política a los perdedores en una eventual elección, bien sea el chavismo o bien sea la oposición. Pues por supuesto, pareciera que el gobierno de Maduro va con mucho plomo en el ala de estas elecciones, un 80% de desafección y de impopularidad, pero bueno, sabemos también que tener el poder le da una serie de ventajas que no tiene la oposición. Entonces, bueno, hay que estar muy al tanto, no dejarse atrapar por algunos espejismos, la idea de que tenemos fortalezas con las que no contamos, y más bien prever toda esta suerte de amenaza y trabajar y estar consciente además de las debilidades ciertas que hay. Entonces, bueno, hay una parte, disculpa, vuelvo y te interrumpo, mi querida amiga, porque mira, desde el mantra de Guaidó se venía hablando en Venezuela de gobierno de transición. Y eso que tú estás planteando es lo que yo entiendo como un gobierno de transición, donde las dos partes ayudan a salir de la atolladero. Así es, ¿no? Y además el gobierno tiene que entender que en una situación así no le sirve tampoco la amenaza de retomar las sanciones. Creo que va en contra de todos los planes que tiene el gobierno de recuperación económica, que además le conviene la recuperación económica para de alguna manera volver a ganarse la confianza. Entonces, mira, algunas cosas se me ocurren que podían barajarse en ese acuerdo de gobernabilidad. Por ejemplo, hacer lo que hizo la concertación chilena, bajarle la cantidad de años al gobierno, al periodo presidencial, que sea 4 o 3, para que se convierta realmente en gobierno de transición. Insistir en lo de la eliminación de la reelección indefinida, en caso de que, por ejemplo, gane la oposición, pues entonces habría la garantía de que el próximo periodo no repita el candidato a oposición. Bueno, trabajar en una serie de incentivos que le haga realmente, y por supuesto, contar con que se van a levantar sanciones, incluida el precio sobre la cabeza de Maduro, que eso evidentemente es una amenaza existencial con la que definitivamente no se puede jugar si se aspira a hacerlo en términos limpios. Pues. Entonces, todas estas posibilidades pues deberían barajarse a ver si el gobierno encuentra incentivos adicionales para sumarse a este gobierno de cooperación. Pensar, por ejemplo, en que la figura principal sea, si gana la oposición, que sea la oposición, pero la obligación de sumar al gabinete a miembros del chavismo, como de hecho lo hizo la concertación chilena. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Creo que la creatividad tiene que imponerse en este caso y bueno, tratar de superar las trabas, porque realmente esta oportunidad que se abre en 2024 es demasiado preciosa en términos de cambio político y de recuperación real del país para desperdiciarlo. Sí, hay un tema los mismos errores que hemos incurrido durante estos últimos 5 años. O sea, no podemos darnos el lujo de repetir los errores y más bien tenemos que plantearnos la obligación de aprender esos errores. Mirelis, un honor haberte tenido en el programa. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Sé que la audiencia ha quedado satisfecha de haberte escuchado. Unos te aceptarán, otros no, pero la inteligencia está allí presente. Muchísimas gracias, Mirelis. Un fuerte abrazo para ti. Dios te bendiga. Vamos a cerrar.